Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia cósmica y en los diálogos que se abren y que se ofrecen al terminar la ceremonia como una vía de recrear más consciente el motor de la vida, aquello que nos impulsa y aquello que nos invita. Las respuestas nos invitan a buscar más y las preguntas o las necesidades nos ayudan a intentar descubrir más de lo que hasta hoy no hemos descubierto. Si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna respuesta, adelante, por favor, es un buen momento. Si gusta acercarse un poquito, por favor, gracias. La muy respetable Jesús Minerva. Maestro, en la Biblia dice que, cuando dice que un iniciado tiene un iniciado, ¿no? Tiene que dejar padre, madre, hijo, hermanos, pero ahí dice aborrece, ¿no? Aborrece ya como que cambia. No sé cómo. Bueno, la palabra es una traducción. Y vuelvo a insistir que lo literal en los textos es muy complicado. Pasar del arameo al hebreo, al griego, al latín, al español, pasa por muchas manos. Entonces hay palabras que se pueden interpretar. O el sentido, el mensaje. A ver, el planteamiento es que tenemos que intentar ser uno con el macro, con Papá Dios, con las leyes universales, vivir de acorde con ellas, más allá de nuestros intereses particulares o egoicos. Entonces, para eso pues hay que soltarse. Para volar no puede estar pegado a la tierra, ¿o sí? Para intentar salirte del campo de la atmósfera se necesita una gran energía liberadora, de propulsión, o sea, de latir más intensamente en un momento, propulsión. Bueno, entonces sí se suelta porque uno confía en algo superior. El escéptico no confía y se engaña y hace simulaciones o no se avienta o lo hace por un ratito pero luego ya no está convencido, Pero la línea crística, así es. O sea, aquel que intenta ir cristificando su alma, siendo un receptáculo de la luz superior, necesita confiar en la luz superior. Si no, ¿cómo? Entonces es muy importante el desapego. Lo han marcado todos los grandes maestros. Indicado y vivido. Apegados a la forma, a los placeres, a las necesidades de dependencia, no nos permite tomar algo más, sino nos quedamos fijos en la forma. No podemos profundizar hacia lo esencial, hacia lo trascendente, a lo eterno. Las leyes son eternas. No puedo ser en la ley, en las leyes, si yo no me desapego. Pero el desapego no solo es un acto exterior que los demás van contabilizando cuántos días va que no sé qué, sino es interior. El hermano mayor llegó a decir, porque lo escuché, que era muy difícil saber si el candidato en el 4º grado había pasado la prueba, sino que hasta después
de que se le liberaba, iba a sacar sus apegos que no se desapegó. Y lo que hemos visto es que unos se apegan al sexo, a esa dominancia de lo femenino, lo cual es comprensible para un iniciado de cierto nivel. Tiene que haber ya vivido eso y entendido el límite y lo maravilloso que es en su nivel, pero no arriba. Es otro nivel de conexión. Y otros se apegan al dinero, o a veces se apegan a las dos cosas, y otros se apegan al poder. No lo soltaron, no confiaron en el poder divino, no lo encontraron. ¿Ya? Puede que alguien hizo cosas en lo oscurito, cuando no lo veían, y hay gente que no las hizo, pero sí las quiso hacer. Esos impulsos y dependencias siguen ahí. Entonces, sí hay que dejar padre, madre, esposa, todo lo que sea dependiente. Y no hay, no, yo puedo, no, déjalo, a ver si puedes. Cuando no se puede y sí se intenta, luego salen unas turbulencias mentales donde el instinto se siente muy inseguro porque no se le satisface. No se ha sabido cumplir con el aspecto de la dependencia de los apegos. Cuando Jesús, antes de salir a su misión pública, Él pasa esos tres aspectos. No cae en los placeres y seducciones de la vida. No cae en la posesión de propiedades y de dominios. No cae en la tentación del poder, del dominio a las fuerzas y a los poderes, etc. Y entonces ya realiza su misión pública. Pero cuando hizo Jesús la línea crística, fueron 40 días en el desierto. Y ahí pasan muchas cosas. Una persona puede estar tranquila, pero deja después de varios días de hambre y sin agua. Y esto, el inconsciente, el instinto exige, excepto que alguien tenga completa control, ubicación, cuál es su verdadero propósito que está por encima de eso. Más que el control en sí, así como una lucha, es la determinación de cumplir tal como debe cumplirse. Pase lo que pase. Eso es lo que la línea crística señala. No exige a nadie, pero lo señala. Y hay gente que aún haciéndolo no pasa la prueba porque no realizó un estado interior. ¿Ya? Dijo, me aguanto y luego otra vez peor que los apegos. Nadie te los quita porque te engañaste. No era lo que realmente, no estabas determinado, no estabas completamente convencido. Tu fe en lo superior no fue suficiente. Todo vendrá por añadidura, pero cuando la voluntad superior diga, no cuando tú quieras y exijas y demandes, ¿no? Cuando sea lo correcto, cuando es la ley. Entonces, todos estos puntos son de la tradición de la línea crística. Hay otras líneas, quién sabe dónde van, pero hay unas que son curvas, pero esta línea es muy clara, muy recta. Es sí o no. No es a lo mejor, a ratitos sí, a ratitos no. La línea crística es la línea que te lleva
hacia la unción en la unidad, vivir en la unidad. Y eso requiere cierta disposición a trascender todo tipo de apego. Y mientras te desapegas, duele. Y si no te apegas, luego te dolerá el doble. O sea, una cosa es que uno decida desapegarse y otra cosa es que la vida te exija que te desapegues. Ay, ese duele, ese sí duele. Te quita las cosas más, no digo amadas, más de dependencia. Bueno, algo más. Eso es lo que yo vi en el Cristo, es lo que vi en el maestro y en el hermano mayor. Un completo desapego. Y la vida fue generosa, pero también les exigió todavía los desapegos más difíciles de un ser humano. Fíjense, el maestre Laferrier, el muy sublime maestre, no se entiende fácil con la razón en algunas cosas. Como un ser humano que trajo tantas cosas para que los seres humanos aprendieran a vivir mejor en todos sus aspectos, cuando él cumple su misión va a tener una experiencia del Nivarkalpa Samadhi de muerte. ¿Qué era esa muerte? Yo les he explicado, hasta donde se puede explicar, que cuando yo pasé la prueba del gurú, que fui bastante, lo intenté hacer bajo el sentido más estricto, porque era conmigo mismo más que con alguien, quedar bien con alguien, era mi oportunidad. Yo sentí que había sido una muerte, pero que en vez de que la vida me demandara, quitara las cosas, yo las había entregado. Así me sentía, por eso me sentía en paz. Cuando sientes que alguien te viene a quitar, entonces sí te deja bastante inquieto. No, yo las entregué. Y nunca he tenido el deseo de volver a tenerlas, pero agradezco el haberlas tenido. ¿Algo más? La hermana Hermelusita pide la palabra. Hermana Hermelusita de Guadalajara. Buenos días, maestro. Buenos días. A la hermandad. Maestro, ¿qué es lo más importante en la vida para una persona que pertenece a la orden? Todos los días aprender algo más, a ser mejor ser humano para servir mejor a la vida. Empezando por la vida de él mismo y continuando con sirviendo a los demás. Si alguien aprende, tiene que desaprender algo. Ese es el apego al que he mencionado. Es la disposición al aprendizaje, a no apegarte, ni a tus propias ilusiones, ni a tus propias personalidades que son fijas. El antojo es un tipo de apego, pero hay antojos que son reales y hay antojos que son nada más de se hace a mí mi voluntad y se acabó. Eso ya es otra cosa. Bueno, ¿algo más? Pues es porque venimos a realizar aprendizajes. ¿A qué venimos? ¿A pasarla para morirnos y que se acabe todo? No. Venimos a cultivar, a configurar, a reconocer la unidad detrás de toda la diversidad y posibilidades de la vida. Lo esencial. Otros piensan que hay que venir a bailar y aplaudir para pasársela bien. Y ya no importa. Todos nos vamos a morir.
Espérate, pero ¿qué es la muerte? La muerte no es más que un paso continuo hacia algo más. No se acaba. Es solo la transición. ¿Algo más? La hermana Enar pide la palabra. Y hermana Hernar, hasta España. Adelante. Sí, muy buenos días, maestro, y buenos días a todos. Hablando de servir mejor a la vida, aprender cada día algo más para servir mejor a la vida. Cuando realizamos el ceremonial o el antenaje, en nuestro caso, al final se dice, gracias Padre por todo lo que nos has concedido. Aunque lo diga el maestro, que es quien realiza la magia ceremonial, todos repetimos cuando hacemos el antenaje, gracias Padre por todo lo que nos has concedido. Y ayer se habló del valor, una de las hermanas preguntó sobre el valor de la oración, el poder de la oración y todo el valor. Entonces yo me pregunto si en ese antenaje que hago yo cada día, realmente sirvo, porque hay también una oración al final cuando dicen gracias por permitirnos servir una vez más a la gran fraternidad universal. Entonces me pregunto si yo humildemente cuando hago mi antenaje estoy haciendo ahí un servicio también, no solamente a mí misma, sino a toda la fraternidad universal, la fraternidad humana, ¿no? A través de las oraciones. Ya en la oración universal, en la plegaria a Dios, se dice paz y armonía para todo el mundo y repetimos la palabra pax durante todo el ritual, además del Padre Nuestro, cuando decimos venga a nosotros tu reino. Entonces me pregunto si pronunciamos esa oración dándole el sentido y sintiéndolo, estamos ayudando también por ese egregor que se forma con todas las oraciones unidas a la misma hora. A ver, es muy importante observar cuando el teurgo tiene el emblema de su misión pública y cuando lo tiene en su sentido de la estola para el tema de los fluidos. Lo último que se dice antes de ponerse uno, de cambiar la estola por el emblema de la misión pública, es exécrote, y se execran los atributos del altar como sobre sí mismo para hacerlo regresar todo al mundo profano. Punto. Ahí terminó la execración. Ahora, vamos a regresar todos los atributos. Primero los elementos, la estola, y después, gracias Señor te damos por habernos permitido servir una vez más a la gracia. Tuyo es el reino de la justicia y de la misericordia y de la justicia. Gracias Señor te damos por tal. Eso ya es en la misión pública. Es también, esas frases para mí las puede decir el que está haciendo el antenaje, agradeciendo también. Fíjese bien, lo que se habla es de agradecimiento después de la ceremonia. Y ya se libera el contacto cuando se dice muchas gracias, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Punto. Ahí es el post-execración. Y después ya pasan otras cosas, pero ya con la misión pública. En la realidad, con los seres humanos, con mi ser humano. Póngale atención. Los temas que no son convenientes son los que se refieren a los fluidos superiores. Son los que tienen ciertos riesgos. Porque sin lo humano no hay un desarrollo consciente,
sino que se vive todavía muy dependiente del inconsciente, lo que más se va a alimentar no es la parte del supraconsciente, sino el inconsciente se va a volver más incontrolable. ¿Ya? Se va a perder piso, como creo que usted dijo ayer. No, perdón, Patti dijo lo de perder piso. Amor respetable Jesús patrocina. Entonces, sí es importante no entrar con temores, miedos, sino con conciencia de que la misión pública la hacemos entre todos. Y la última frase, bueno, es una pauta: que se haga tu voluntad y no la mía, que se haga su voluntad y no la mía. Bueno, pero es una misión pública. Porque la misión sagrada, yo soy tu voluntad, y yo soy una en tu voluntad. Cuando se termina, es otra cosa. Fíjense cómo cambia el lenguaje. Obsérvenlo, estúdienlo. Lo complicado es cuando la cabeza se vuela y sin tener los pies bien amarrados a la tierra. Pero ya, inclusive desde que se pone el estola, ya cambian muchas cosas. Se determina que estamos entrando en un espacio diferente, espacio-tiempo, si se puede decir eso. Bueno, ¿algo más? Sigan estudiando, sigan reflexionando, ubiquen su trabajo. ¿Qué tanto sienten sus impulsos todavía del inconsciente? Pues disciplínense más, etcétera. ¿Algo más? Es una autorrealización. No por pertenecer a un grupo, por decir ciertas oraciones, ya la hicimos, ¿o sí? Queremos más historia de gente que hacía muy bien las oraciones, ¿sí? Y que pertenecía a tal grupo. ¿Y qué pasó? Llegaron a cierto nivel de corrupción muy grande, porque no estaban realizando su trabajo, así como lo que nos sale hoy. Uno estaba desapegado, un fariseo, y el otro estaba bien apegado a su ego. Estaba rechazando a los demás, cuando en realidad la luz es en todo o no es en nadie. Bueno, algo más esta mañanita. Hoy es miércoles, según esto, pero es un día especial y único de recreación solar, terrestre, humana, etcétera, etcétera. La hermana Leti pide la palabra. Leti Carmona desde Toluca. Sí, maestro. Un abrazo, maestro. Buenos días. Cálido Buenos días. abrazo a Toluca, por favor. Gracias, maestro. Estoy reflexionando sobre algo. Cuando el maestro Jesús le pide a sus discípulos que sean uno como él lo es con el Padre, en Sean diferente conmigo, escala. Conmigo. ¿Sí? Conmigo. Sean uno conmigo como yo soy con el Padre. Con el Padre. En diferente escala, ¿cómo puedo yo ser uno con mi maestro? Cuando considere que lo que me expresa es lo que el gran maestro de todos tiene como ley. No digo sugerencia, no, ahí no es sugerencia. O sea, un verdadero maestro tiene que ser representante del gran maestro. Si no, es de su ego, es de su limitado ego. Y hay gente muy dominante. Y hay gente que no es tan dominante. Pero no es la personalidad, es a través del maestro que yo veo esa sabiduría. La sabiduría es innata en la vida universal.
y la ignorancia? ¿Con qué nos identificamos? Es una buena pregunta. Vuelvo a decir, un maestro es maestro en función de que la luz que recibió de su maestro sigue viva en él, en conexión. No es de él como persona, es en sintonía con la sabiduría universal. Si no, no es sabiduría. La sabiduría viene de Papá Dios, es Papá Dios. El amor también. Pero a veces el amor queremos poseerlo también. Y no se puede. Se asfixia, no es amor, es deseo, que es diferente, es pasión. Entonces, la línea que marca el Bhagavad Gita, de hecho, en este asunto es que el maestro viene a ser como el mediador de la luz superior. Krishna es mediador de Vishnu, el Eterno. Jesús es una manifestación de la luz crística eterna. No cae en lo de la personalidad, como algunos insisten, con todo el respeto que merece eso. Pero no, en este sendero, por lo menos a mí, no me enseñaron a seguir a un hombre, sino seguir una línea, seguir Estrada. Adelante, ¿alguien más? Gracias. Y si ya no está Estrada, sigan la enseñanza de Estrada, sigan la enseñanza de la línea crística, que Estrada la vivió para nuestros tiempos y nos dejó señalamientos muy claros para que no se perdieran en las bocas de las personas, lo dejó por escrito. Es como leí ayer, bueno, no sé si sea cierto, pero está escrito, con la reserva del caso, pero pensando en que sí fue así. La persona que hizo mis comunicados y enseñanza viviente entró a la oficina del hermano mayor cuando él ya había fallecido, el maestro Estrada, y no sabía qué publicar, había muchos papeles ahí. Y de repente solicita, maestro, ¿qué quieres que publique? No sé. Y pum, que se cae un folder lleno de papeles que decía para publicarse. Ya lo había preparado el hermano mayor, lo había dejado ahí, pues se le cayó enfrente. Ay, ¿a poco? Pues parece increíble, pero en la vida de la línea crística, me disculpan, y yo viviendo con el hermano mayor pasaron cosas increíbles. Bueno, a veces pasan y a veces no pasan, bueno, pero esa vez sí pasó. Eso es lo que dice esta persona. Y el reverendo Carlota, cuando se lo dijo, esto sí, sí, como que ya estaba acostumbrado a que ese tipo de cosas pasaran. Sí, sí, esto es lo que ya el maestro quiere que... El otro estaba estupefacto con el fenómeno. Y el reverendo Carlota dijo, sí, sí, pues vamos a publicar, ya tenemos lo que sabe, ya sabemos ahora sí lo que tenemos que publicar. Y se publicó. Cosas de la vida, ¿no? Ahora, ¿quién se guardó sus o dichos papeles? No lo sé. Y bueno, sí sé, esta persona. Luego le vino el apego, porque no los devolvió. Esta no es la enseñanza crística, ¿o sí? Sirve a la misión, que es mandar el mensaje de la línea. Pero no te quedes con los papeles, ¿o sí? Porque eso autentifica que está la fuente correcta. Eso desde el ángulo formal es muy importante. Desde el ángulo de la fe, ¿no? Pero desde el ángulo de la formalidad y de la...
pues, ¿qué diríamos del método? Sí es importante. Los hechos. Bueno, algo más. Buen día, muy honorable Sachela. ¿Nos podría hablar se recomienda en el antenaje que cuando se lee la Biblia, que sea del Nuevo Testamento y no del Antiguo Testamento? Del Evangelio, sí. Sí. Del Evangelio, sí. ¿Hay alguna razón en particular que nos pudiera comentar? Porque es la enseñanza de la línea crística. Y antes es otra cosa un poquito diferente, excepto excepciones. Por ejemplo, Ezequiel es el primero que empieza a hablar del Mesías, del Mesías. Ya es del Antiguo Testamento, pero lo que marca el Nuevo Testamento es la vida y el símbolo de la línea crística, que también lo usó el maestre Laferrier y lo usó el hermano mayor altamente, eso los mencionan muy seguido. Las fuentes como referencia de los evangelios. Más que lo de San Pablo, que también, bueno, está dentro de lo que se llama el Nuevo Testamento. Otra cosa son los 4 evangelios. Lo que se recomienda es los 4 evangelios. Pero el Nuevo Testamento todo ya tiene otra tónica. Aunque San Pablo le da un sesgo muy particular en sus Hechos de los Apóstoles y en las cartas que le envía. ¿Algo más? Entonces no confundamos. Una cosa es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Testamento que es la voluntad para que se cumpla, que da el mandato. Hagan esto. Antiguo Testamento, así. Ahora el Nuevo Testamento. Pasa de Aries a la concepción de Piscis. Pero deja el símbolo del ser humano realizado en la línea crística, en la unción de la luz, que es lo que significa Cristo. Okay. Entonces no confundamos Nuevo Testamento con Evangelios. Es mejor porque son expresiones y enseñanzas directas del Maestro Jesús, que es un símbolo para la eternidad. O sea, esa enseñanza de lo que vivió y nos transmitió no es solamente para la era de Piscis. Es la base de Acuarios. La segunda venida del estado del Hijo del Hombre. Bueno, ¿algo más? Sí. Aquí el muy reverendo Gracia. Maestro, buenos días y queridos hermanos. Pues algo muy notable del maestre Laferrier es todo ese escaneo que hace de la evolución de la humanidad, donde ha habido la luz o la sabiduría eterna en diferentes pueblos, por decirlo así, o lugares geográficos, más la misma sabiduría eterna. O sea, la sabiduría eterna, por no decir ni la misma ni... A mí es algo que me llamó mucho siempre la atención, que me sigue llamando la atención. ¿Cómo el maestre presenta eso? O sea, para mí es de los primeros, seguramente alguien lo hizo, ¿no? En la Edad Media comentó de los griegos o etcétera, pero el maestre, pues sin tener acceso a una biblioteca de Alejandría o a
o al internet ahora que vienen muchas cosillas, hace toda esa valoración o ese honrar esa luz del paso humano, todo ese dolor también, pero toda esa luz es lo que él recalca. Y pues el otro día supe que alguien dijo a los Getuls que el maestre de la Ferrier estaba muerto y que la enseñanza era la de ahora, lo que estaba sucediendo ahora. Entonces, mi comentario, mi pregunta va por este tono, ¿no? O sea, sabemos que todos los antiguos han dicho que el presente, que es donde fluye Dios. Mas yo desde las constelaciones estoy viendo muy claro esto de honrar todo lo anterior, todo el paso de nuestros... Sí, nosotros somos el presente, pero somos el resumen de todo lo anterior. Entonces, ¿cómo vivir la enseñanza eterna en presente, pero sin negar lo anterior, sin menospreciarlo? Bueno. Serge Raynaud de la Ferrier sí se murió. El maestre no. Y el que diga lo contrario es un ignorante. ¿Así? Porque si yo se lo escuché al hermano mayor. No conoce cómo vive un maestre. ¿Qué es un maestre? ¿Qué es un avatar? Hay una completa ignorancia o demasiado egolatría y soberbia para ponerse encima de un avatar. ¿El maestre se puso arriba de Jesús el Cristo? Nunca, porque sabía lo que era eso. Sabía lo que era esas. Inclusive lo muestra en su última carta manuscrita, etcétera, etcétera, etcétera. Es pura ignorancia y soberbia. Creerse más que su maestro y que el maestre. Peor tantito. Pero bueno, cada quien que crea lo que quiera. Y cada quien, si le creen a esa persona, pues ya se gancharon. No es así. No es así. El hermano mayor en su última ceremonia fue muy claro. ¿Qué deben hacer los discípulos del Cristo cuando el Cristo ya no está presente físicamente? Seguir las enseñanzas del Cristo. Si no se trata de quítate tú para ponerme yo. ¿Sí? Se murió el rey, viva el rey. No, señor. Se sigue una línea de trabajo, una línea de pensamiento, una línea de moralidad o de ética, como ya ni sé cómo decirle, porque ya parece que las palabras se agotan, etcétera, etcétera. Las enseñanzas del Cristo las seguimos abriendo acá en el Evangelio, ¿no? O sea, y así se nos enseñó, ¿o no? Pues es que ya se murió. Ya sus libros ya no sirven para nada. Fue un tipo que llegó y se fue y no dejó nada. ¡Qué ignorancia y qué soberbia! Así lo digo porque soy discípulo de esa línea. No se puede un discípulo creer más que su maestro. Y es más, el venerable Satarjat, si esa persona es discípulo o fue discípulo del Satarjat, dice en un comunicado al cuerpo colegiado, sobre la línea no se discute, ni se vota. Se acepta como es y se sigue o no. Y dice, siempre en la línea, lo más claro es que siempre hay un maestro adelante de todo discípulo, que también es maestro de otro discípulo. Dice, el maestro Zum va delante del maestro de la Ferrier. Y que luego se convertiría en su discípulo. Es otra cosa.
el hermano mayor tuvo su maestro, tiene su maestro, las indicaciones que le dio el muy sublime maestre. Y todos los maestros de la era seguirán al hermano mayor. Si alguien fue discípulo del venerable Satarjat José Marcelli, y si no practica esto, deja de ser discípulo y va por su cuenta. O hablamos claro, o ¿de qué se trata? Acomodar las cosas a como me conviene a mí. El maestro Marcelli hasta eso era un poco irónico porque decía, creo que estoy llevando demasiada agua a mi molino, cuando decía algo y que le podía convenir. No sé si se lo escucharon. ¿Sí? Se cuidaba mucho de eso de que, hijo, esto que estoy diciendo, pues no es ético porque a mí me conviene. Mejor lo dejo así. Pero es por ahí. ¿Me explico? Pero bueno. La ignorancia es lo que nos hace meter más patas. Por eso hay que estudiar, que no nos vengan a sacar cosas que no son. Estos diálogos sirven de estudios, pero ustedes tienen que hacer por estudio por su cuenta. Es la forma más fácil manipular un pueblo ignorante, ¿o no? Y no estoy diciendo que los periodistas son los salvadores, ¿no? Porque los periodistas llevan mucha agua a su molino a veces. Pero tenemos que conocer de qué se trata esta línea. ¿Es tener grados? No. Es desarrollar un estado de conciencia. Y ese no te lo va a dar nadie. Es un trabajo que uno mismo diariamente está trabajando. Desaprendiendo cosas, soltando cosas y tomando aspectos mejores como compromisos de trabajo para seguir la línea. Va a trascender a todos los apellidos y personas y lo ha hecho durante todos los tiempos. Sus verdades son eternas. Y no solo es la forma, es el fondo. La línea es el fondo. Y cuando el ego se mete, ya se distorsionó el tema de Paramatma, del macrocosmos, de la voluntad superior, de muchas cosas. Pero bueno, sigamos observando y eligiendo lo mejor que encontramos. Porque siempre ha estado ahí, la línea de la luz. El retorno a la fuente. Bueno, que pasen muy feliz día miércoles, bueno, así le pusieron, porque es un día especial, único y nunca lo volverán a repetir. Que pasen muy buen día. Paz. Maestro, gracias. Estamos despertando. Gracias, maestro. La hermana Margarita quería Gracias, preguntar maestro. algo. Un abrazo, que Dios la bendiga. Ahora, gracias. Mañana. Creo que ahorita podemos dejar lo del hermano Margarita en el refrigerador un poquito. Y luego ya la calentamos mañana. ¿Vale? Gracias Bien. a todos. Un abrazo, maestro. Gracias, buen día. Hasta luego. Saludos, maestro. Saludos para todos, hasta mañana.